No me verás, pero vas a recordar esto cada vez que trabajes de noche. Y si alguna vez entras a un lugar después de las 2 de la mañana, vas a mirar 2 veces la puerta antes de cruzarla. El domingo no empezó como un turno normal. Empezó como un cierre, de esos que parecen rutina, pero en realidad son otra cosa, una frontera entre lo que sigue funcionando y lo que ya debería haberse detenido. Porque cuando trabajas lo suficiente en un lugar así, empiezas a notar patrones, pequeños errores, detalles que nadie más menciona, luces que parpadean cuando no deberían, clientes que no recuerdas haber visto entrar, pero que siempre están ahí, sentados, esperando, sin hablar, sin mirar el móvil, solo esperando. Y con el tiempo entiendes algo que no te explican en el contrato. El lugar no está vacío. El lugar te está observando, no con ojos, sino con intención. Y esa noche, por primera vez, el lugar dejó de fingir que era normal y decidió responder. No había música. Nunca hay música a esa hora. Pero incluso el silencio parecía distinto, demasiado estable, demasiado limpio, como si hubiera sido colocado ahí. No natural, no humano. Solo el zumbido constante de las luces del techo y el sonido del refrigerador. Pero no era un sonido normal, era rítmico, como respiración, lenta, medida. El trabajador ya no miraba el reloj cada minuto, porque ya había entendido algo. El tiempo en ese lugar no avanzaba, solo se repetía, como si el edificio estuviera atrapado en una versión incompleta de la realidad. Las reglas seguían pegadas en la pared, las mismas de siempre. Limpieza obligatoria antes del cierre. Prohibido salir antes de 5 de la mañana. Si el cliente no habla, no le hables. Pero algo había cambiado. Ahora estaban impresas perfectamente, sin manchas, sin esquinas dobladas, sin errores de tinta, demasiado perfectas. Y eso era lo peor, porque en turnos anteriores siempre había algo mal. Una palabra borrada, una línea torcida, una frase incompleta. Pero ahora no. Ahora todo estaba completo, como si alguien hubiera reescrito la realidad durante la noche. Y entonces lo vio, una nueva línea, al final del papel. No estaba antes, no podía estar antes. Decía, si el inspector llega, no intentes justificar nada. El aire cambió, no bajó la temperatura, cambió la presión, como si el espacio hubiera ganado peso, como si el edificio hubiera dejado de ser un lugar y se hubiera convertido en algo que escucha. El reloj digital parpadeó. 4:58, luego 4:59, y entonces se detuvo. No cambió, no avanzó, simplemente dejó de tener permiso para continuar. El trabajador sintió el impulso de mirar alrededor, pero no lo hizo, porque ya sabía lo que venía, no por experiencia, sino por intuición, como si algo dentro de él ya hubiera vivido esto antes, aunque él no lo recordara. La puerta no se abrió de golpe, no hizo ruido, no se forzó, simplemente dejó de estar cerrada. Y eso fue peor. Un hombre entró, uniforme oscuro, perfectamente planchado, demasiado limpio, demasiado correcto, como si hubiera sido diseñado, no vestido. Sus pasos eran lentos, exactos, sin variación, sin peso emocional. El trabajador no se movió, no respiró fuerte, no habló, pero su cuerpo ya estaba en alerta, porque había algo profundamente incorrecto en él. No era su ropa, no era su postura, era su rostro. No estaba roto, no estaba oculto, simplemente no terminaba de existir del todo. Cada vez que intentabas enfocarlo, se deshacía, como si la mente rechazara guardarlo. El inspector no lo miró, fue directo a la pared, a las reglas. Pasó un dedo por el papel, se detuvo, en una línea que no debería haber estado visible.
Los clientes del turno nocturno no pertenecen al mundo de los vivos. El trabajador sintió un vacío en el pecho, no como miedo, sino como reconocimiento, porque algo dentro de él ya lo sabía. Recordó los clientes, las miradas sin expresión, las mismas frases repetidas, los mismos pedidos, siempre lo mismo, siempre igual. El inspector no habló todavía, solo bajó la mano y señaló la cocina. Otra línea apareció, no nueva, solo ahora visible. Los empleados del turno nocturno permanecen aquí después del domingo. El silencio cambió. Ya no era silencio, era espera. El inspector habló, pero no desde su boca, desde todo el lugar. Las paredes, el techo, el refrigerador, incluso el aire. Este lugar no vende comida. Pausa. Este lugar mantiene algo funcionando. El trabajador sintió un pensamiento romperse dentro de su mente, como si una parte de él intentara recordar y otra parte lo impidiera. No estás atendiendo clientes, estás alimentando un ciclo. El inspector dio un paso, pero el espacio lo siguió, sin movimiento físico real, como si la distancia ya no importara. Siempre debe haber alguien aquí. Siempre. El trabajador intentó mirar su rostro otra vez. Error. Su mente no lo permitía. Cada intento fallaba, como si el cerebro se negara a almacenar esa información. El inspector levantó la mano, señaló el mostrador. Tú no eres el primero, y no serás el último. Las luces parpadearon, solo una vez, pero fue suficiente para que todo encajara. 5 de la mañana. El reloj volvió a funcionar. La freidora se encendió sola, sin aceite, sin orden, sin lógica. La campanita sonó, como si alguien hubiera hecho un pedido. El inspector ya no estaba, el trabajador tampoco, pero el local seguía abierto, funcionando, perfecto, como siempre. Las reglas estaban limpias otra vez, y sobre el mostrador había un nuevo papel. Turno nocturno disponible. No se requiere experiencia. La cámara de seguridad se enciende sola. Muestra el local vacío. Todo en orden. Todo correcto. Todo normal. Pero si miras lo suficiente, detrás del mostrador hay alguien, quieto, esperando, mirando la puerta, como si estuviera esperando que alguien nuevo entre. Y por primera vez, parece que está vivo.